Hola, hola. Hola, hola, hola. Esto es cosas que no sirven para nada. Y hoy voy a leer algo de uno de mis preferidos, del maestro Enrique González Tuñón. Es un trabajo sobre la narrativa de Enrique González Tuñón, sobre todo de las obras El alma de las cosas inanimadas y La rueda del molino mal pintado. La visión grotesca del mundo, propuesta y guía rectora de los cuentos que integran el alma, aparecerá también en los que conforman La rueda del molino mal pintado, de 1928. El alma de las cosas inanimadas es de 1927. Colección que se cierra con breve disquisición alrededor de los hombres del café. Allí el narrador afirma, entre comillas: a la hora de la digestión burguesa, contemplé con un lente grotesco el pintoresco catálogo del café japonés, ilustrado por múltiples figuras dignas de un concienzudo estudio de psicología morbosa. De esta manera, lo que se anuncia en el comienzo de El alma se retoma al final de La rueda. Las dos obras responden a una propuesta común y configuran, por lo tanto, un ciclo que se inaugura y se cierra en la década del 20. Su razón de ser estriba en la postulación de una tercera zona, de la cual Enrique González Tuñón forma parte, en el campo literario porteño de 1920. Zona alternativa distante tanto respecto de los grupos de Boedo y de Florida, como de los grandes nombres del momento: Gálvez, Lugones, Guiraldes, Larreta, Watts, Lins, Banch. Su individuación posibilita la ubicación de figuras que hasta ahora han sido consideradas por la crítica especializada como de frontera, porque ubicables en las dos corrientes del momento, arte purismo y arte comprometido, o en ninguna. Esta zona está integrada por escritores cuyas obras, a pesar de adoptar géneros diversos, se estructuran alrededor de la categoría estética de lo grotesco, que en la Argentina se puede considerar como una proyección mediatizada de la primera inmigración. Esta y sucesivamente el proceso de integración de los inmigrantes originaron la dimensión de la mezcla. De ella dimanó una serie de combinaciones lingüísticas entre lenguas extranjeras, dialectos y el castellano, que posibilitaron el brote del cocoliche y el lunfardo, y así también como conflictos entre clases sociales diversas, la oligarquía, el nuevo proletariado urbano y los sectores emergentes
entre generaciones, padre e hijos, entre tiempo. Frente a estas colisiones determinadas por la mezcla en tanto signo histórico, la literatura, entendiendo por ella sus distintas manifestaciones, aplicó a nivel estético estrategias convergentes a pesar de sus peculiaridades genéricas, aclarando: lo grotesco es una representación estética, o como dijimos, una proyección mediatizada de fenómenos surgidos a raíz del proceso inmigratorio y resultante de complejas variables de integración. En este sentido, los textos que nuestra tercera zona son mapas de su referente real, ya que unos y otros anclan su existencia en la mezcla de elementos de índole diversa, aceptando tanto sus desafíos como sus conflictos. Los primeros encuentran su sustento en el segundo. Entonces, nuestra dominante refiere, en la década del 20, a la emergencia y consolidación de lo grotesco, que encuentra su sitio en el género dramático y su final en el ensayo. Roberto Arlt. Lo grotesco se adueña de la narrativa y así conquista un espacio inédito, invadiéndola por medio de un constante desplazamiento de registros. Lo cómico alterna con lo trágico, las especulaciones místicas con las reflexiones pedestres, la miseria con un golpe de humor, el realismo con el absurdo, etc. Ocupaba ya un lugar considerable en algunas obras teatrales de Discépolo, escritas entre el 20 y el 28, y en el 30 irrumpe también en el ensayo con Scalabrini y Ortiz. De todo esto todavía no leí nada. Del petizo, así le decía Roberto Arlt a Scalabrini y Ortiz. Por lo que concierne a los otros géneros, esta categoría se manifiesta en los tangos de Enrique Santos Discépolo, la poesía de Nicolás Olivari y la narrativa breve de Roberto Mariani y, como hemos visto en este estudio, de Enrique González Tuñón. Armando Discépolo, Enrique Santos Discépolo, Roberto Arlt, Olivari Mariani, Enrique González Tuñón y Scalabrini Ortiz, exponentes de aquella conjunción de elementos heterogéneos que comprenden la primera inmigración del siglo en una de las orillas del Río de la Plata, con obras que abarcan todos los géneros. Arman y describen un sistema compartido de operaciones, es decir, ese espacio textual cuya fórmula general y aglutinante es una representación estética de la inmigración. Sus nombres integran nuestra tercera zona, cuyo corpus lleva adelante una nueva literatura porque incorpora un gesto inédito hasta ese entonces. Transfiere la realidad conocida sobre otro plano de valores. Esos textos someten su referente a un nuevo tipo de representación, que sin embargo es capaz de reorganizarlo, individualizarlo y caracterizarlo. Toman en cuenta cosas familiares pertenecientes a ese Buenos Aires que les es contemporáneo. El gran escenario latinoamericano de una cultura de mezcla. Y las presentan tal cual son, mezcladas,
para dar cuenta de una multiplicidad de lo real, para ilustrar su ambigüedad, o sea, para volver significativa la mezcla, la hiperbolizan y la someten a un proceso de distanciamiento. Nuestro mundo se aleja de sí mismo para definirse de otra manera, se distorsiona y su configuración raya lo absurdo. Lo conocido empieza a desmoronarse y nos da la impresión de estar a punto de desintegrarse. Frente a tamaño evento, el espectador experimenta cierta desorientación que le despierta sensaciones contradictorias. Se advierte un sentimiento de perplejidad acerca de lo que sucede y de cómo reaccionar frente a ello. Lo que se estima como dado, estable, concluido, deja de serlo porque junto a ello coexiste una realidad insólita con la cual se refleja mutuamente. Uno y otro se iluminan de manera recíproca, con vistas a formar un amplio retículo, una gran metáfora de la realidad. Así se participa simultáneamente de dos dimensiones, una conocida y otra inédita, de la ambigüedad y el absurdo de manera dúctil, desenvuelta. Esta literatura, alejada de los módulos vigentes y canonizados en la década del 20, inaugura en las letras argentinas un nuevo ciclo, el de la estética de lo grotesco. Se trata de un sistema iconoclasta que ensalza el número 2 como unidad y sobre él construye una pluralidad de manifestaciones. El grotesco permite la manipulación dual sin perderse en ella, porque da lugar a la síntesis, a la unión, a la convivencia de sentidos. Sin más, voy a leer uno de esos cuentos de El alma de las cosas inanimadas del maestro Enrique González Tuñón, que particularmente yo sugiero leer. Es difícil encontrar cosas de él, es verdad, pero lo que encuentren, saboréenlo. La pregunta es, y después de tanto análisis, la pregunta de un simple leedor es: ¿cómo un tipo le puede escribir a un colchón? Ahora les cuento. Parque Patricios, con un consejo de Aurora, reprochaba mi vida de trasnochador cuando llegué al silencio amortajado en polvo de mi cuchitril. Estaba decidido y ni aún la heroica ancianidad de mi colchón de estopa logró aventar las cenizas de aburrimiento que cubrían mi emoción. Lo doblé en 3 partes y colocándolo sobre mi hombro con la técnica de un mozo de cordel, lo arrojé a la calle clandestinamente. Ni un alma me vio. Era la hora del desperezo. Miré al veterano colchón abandonado en la calzada maltrecha. Contemplé sin moverme a ese pobre anciano enfermo de peritonitis aguda y con sus intestinos escurriéndose por los agujeros del cotín. Y entonces volví a mi cuarto.
Lo arrojé a la calle porque ya no servía. Me desprendí de su irremediable invalidez como un desplante del señor feudal. Le pagué con la misma moneda de ingratitud con que paga el burgués al viejo obrero. Ese día, después de agenciarme unos pesos, había adquirido un flamante colchón de estopa. Confieso que una vez en mi habitación, rodeado de mis humildes muebles, sentí un vago remordimiento por la innoble acción llevada a cabo con toda impunidad. Y el otro, el nuevo, el adolescente colchón, estaba ahí, sobre la cama, confuso como una novia, sintiendo la nostalgia del mechón de lana que se balanceaba en la puerta de la mueblería. Advertí en él ese temor extraño del que se enfrenta con el futuro. Mi cuarto era verdaderamente lamentable. De sus paredes leprosas se desprendían cáscaras de piel y en su techo de viga un circo de arañas bohemias, saltimbanquis de Sarrasani, habían instalado sus carpas. Cómicos trashumantes que ensayaban decorativos juegos de equilibrio en sus débiles trapecios y deslizándose por el suelo, se perdían en la boca anarquista de mi zapato, donde otra araña hilaba su tela con el afán de Penélope. La vieja cómoda con sus cajones repletos de recuerdo, la mesa, el cajón de querosén que suplantaba interinamente a la mesita de noche, la estampa de San Luis de Gonzaga, empolvada de súplicas antiguas, contemplaban con silenciosa hostilidad al debutante huésped proletario. La vela de estearina abrió su ojo de luz, volcando una mirada temblorosa en el vestido de presidiario del intruso. La cómoda es anciana y noble como mi abuelita, y buena como ella también. Vive un domingo cuando logra ofrecerme las camisas blancas y los cuellos almidonados sobre su mármol como una lápida. Mi madre se perpetúa en un retrato sin marco. Mi vieja cómoda, ¿cuándo te llegará el día de Navidad? ¿Cuándo podrás lucir con el orgullo fiestero de una obrerita la carpeta multicolor y chillona y los 4 objetos de orfebrería en liquidación? La mesa con sus patas delgaditas como las piernas de los niños anémicos se puso en cuclillas y me ofreció su lomo para recordar la fidelidad de aquel glorioso compañero apelotonado en la mitad de la calle. Todas las noches, invariablemente, mi pobre colchón de estopa, con su andrajoso traje de cotín, aguardaba mi regreso despierto sobre las trenzas de alambre del histórico castre. Ya no podía moverse. Había soportado mi cansancio tantas noches. Estoy seguro de que mi cervical y esforzado amigo hubiera deseado la blandura de un almohadón persa para brindármela. Pero no. Era duro, era plebeyo, era bueno. Era un colchón de estopa sin abolengo con la dureza curtida y la bondad del obrero que se esfuerza en extirpar los callos que enguantan su mano para acariciar a un niño. Heroico colchón de estopa, trabajador que cumplió su destino de coyunda y que debió acogerse a los beneficios de la ley de jubilaciones. Inválido que, atacado de incurable dolencia, soportaba la nostalgia de una sábana ordinaria y escuchaba mis confesiones.
de noctámbulo rabioso y desconocido, colchón de estopa que rompió sus articulaciones para evitarme pesadillas desagradables con un corolario de enervante mal humor. Deja que solloce el mea culpa. Ahí está tu sucesor. Alguna noche a la hora del golpe de Furca lo arrojaré como te arrojé a ti, desdichado colchón de estopa. La lluvia era suave y yo me quedé dormido con la cabeza apoyada en la cordialidad de mi mesita de pino. El cuchitril más humano lloró por sus innúmeras goteras, conmovido por el drama del ausente. La noche me abrió los párpados. Había soñado durante un sol. La obsesión de mi reprochable conducta me llevó a la calle y allí los niños que ignoran el calendario danzaban alrededor del colchón envuelto en llamas. Claro. Era la noche de San Juan. El viento guardó en sus alforjas las cenizas del soldado desconocido de mi bohemia.